En Inusual somos Cosas muy chéveres. Latinoamérica Revolucionaria. Intenta llegarle mucho a los jóvenes, diferente, único. alegre. Lo de nosotros es un secreto, que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos. Y yo solo en mi cama y Dios es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Es que esto... Interesante. El juego de la metáfora es extraordinario para empezar. Me encantas cómo Sí, lo sí, lees, sí. o sea, casi no parece que está hablando Es de que- Hay reggaetón. pasión en esa lectura. No, es que esto es, o sea, ustedes dicen, esto parece un chiste, y leerlo pareció un chiste, pero es como el resumen de Tristán e Isolda o Tristán e Isolda. Pero esperen, se me fueron demasiado. Antes que nada hay que saludar a los oyentes. Entonces, saludo a los inusuales, di hola, inusuales, Irene. Hola, hola, inusuales. Y yo los presento. Yo soy Mónica Martín. La hermosa voz que está recitando las canciones de Bad Bunny es Irene. Y también nos está acompañando el reggaetonero por excelencia. Pavel. No. Paso de la consideración. No, muy interesante, Mónica, Irene. Creo que es una discusión muy interesante que se gira en torno a la cultura de masas. Creo que es un tema que tampoco se puede soslayar desde ningún punto de vista porque es como cuando sociológica y psicológicamente se habla de la existencia de Dios. Habrán muchos que lo nieguen, ¿no? Pero el solo hecho de que sea una idea colectiva lo hace vigente y pertinente. Y yo creería que en esta misma línea, hablar del reggaetón y más en Latinoamérica, y más si tiene que ver con educación y cultura, es un tema absolutamente interesante. Ahora, cuando Irene nos hace esa presentación tan interesante, tan visceral, podría ser una tan pasional y algo cruda, sí, en una crudeza interesante, pero termina hablándonos de Tristán e Isolda. Ahí hay una relación que uno podría plantear de entrada, es antinómico, o sea, es una vaina loca, pero por supuesto es una teoría muy interesante, Irene. Lo que ellos no saben es cómo llegamos a ese punto. Entonces, Irene, cuéntanos cómo fue que llegamos a esa conclusión. Ok, bueno, primero yo voy a delimitar mis propósitos en este podcast y es como por un lado volver a Pavel reggaetonero. Difícil. Y por otro lado es Ahorita como nos ponemos. mostrar realmente cómo se puede establecer una relación entre el reggaetón, que se puede ver como, no sé, como una expresión bastante vulgar de la cultura y de muchas cosas, y de pasiones, o sea, es como la vulgarización de muchas pasiones, con la literatura, que igual está puesta en un altar. Yo siento que socialmente es como, la literatura es como lo máximo y está al nivel de los dioses y llegar a ese punto ya es como otro nivel. Como si puede haber una relación de igualdad entre ambos espacios, ¿no? Entre ambas expresiones. Entonces, bueno, a mí me gustó un montón la literatura medieval, es como realmente lo que más me gusta de la literatura. Y terminé escuchando reggaetón y no pude evitar notar como las semejanzas tan evidentes que hay en unas narraciones y en otras. Obviamente, digamos que por las características culturales de la Edad Media, de la religión y del simbolismo, estas imágenes que el reggaetón muestra como tan desparpajadas están más cuidadas dentro de la Edad Media, incluso cuando en la Edad Media también se luchaba por ser desparpajado con esto. Como abro un La paréntesis, ruptura hay de los dogmas. Sí, por ejemplo, en la Edad Media hay una cosa que a mí me parece increíble y que tengo como una deuda con ese tema de estudiarlo a profundidad, y se llama el cochino debate. Y es como unos trovadores quieren hablar de cosas que son sucias desde el punto de vista como del sexo, de una manera así sin más, y dejar de ocultar esa idea de que los caballeros lo que están buscando cuando matan dragones en El realidad sexo, es ¿sí? tener sexo. Sí, o sea, a sí. ellos no les interesa, ellos matan dragones es por tener sexo y ya. Y esta gente, los que hacen el cochino debate, que así lo denominaron los medievalistas, es decir, como no, vamos a hablar de que queremos sexo y punto, pero esta vez, por ejemplo, que es el tema con el que explotó esto del cochino debate, es como una princesa le pide a un caballero que en vez de ir a matar a un dragón o a cazar un dinosaurio, ¿cómo se llama eso? Un unicornio,
le besa el culo. Sí. Entonces es así. Le dice como, yo no quiero eso, sino quiero que me beses el culo. Y el caballero dice como, oh my God, esto es demasiado para mí, no sé si lo puedo asumir o no. Y es como los otros caballeros que se enfrentan a este primer trovador le dicen como, pues no sé, imbécil, o sea, como que se lo están dejando muy fácil y usted se está debatiendo si sí o no. Y como eso termina emparentándose con la canción de Bad Bunny de Ahora, Zafaera. hay una cosa indubitable. Es como tarea para que lo sí, sí, escuchen. sí, sí. Y como que tiene mucho Sí, sentido. tiene un sentido desde el perspectivismo, ¿no? Es decir, yo no me imagino a Bad Bunny reflexionando sobre el papel de los juglares del cochino debate en el medioevo. Porque es que, o sea, Pero es que eso no le quita Claro, la genialidad. claro, pero- Es que ese es el punto de Irene, que no piensa en eso, pero lo hace así. O sea, por eso sería como un genio, ¿te entiendo más? Claro, ese claro, punto? porque es como porque, por ejemplo, el señor medieval Arnoux Daniel, creo que se llama. Ahorita los ponemos. No, él, En lo Bad Bunny, absoluto. pero es que igual a él que le importa, o sea, Arnoux ¿Qué le Daniel, importa? o sea, Arnoux Pero Daniel es que, no Irene, le- Irene, no o sea, le- sí, no le tendría pero no interesar a creo que en Bad y a Bunny haya nadie una en general. intención disruptiva del paradigma cultural y social y fracturar con todas las morales ascéticas que nos rigen. O sea, yo no creo que esa es la discusión de Bad Bunny. Hay una mano invisible del mercado, obviamente, ¿sí? Hay un mercado que es visceral, ¿sí? Que se suscribe a que todo ese tema de las pasiones nos atraen por dos razones. Uno, por una condición, digamos, inherentemente natural, la reproducción, el sexo y demás, que se tabuiza después del ascenso cultural de la Edad Media, en todas esas, bueno, en fin, toda esa cuestión, pero también hay un tema de fracturar lo prohibido como una forma de apetecer ciertas pasiones mustias, como diría en su momento Spinoza, pasiones tristes. Es decir, las pasiones que se separan de la razón, porque, o sea, sublimar también la exacerbación de las pasiones fue la gran discusión del romanticismo contra la ilustración, ¿sí? Es decir, no todo puede ser razón, somos humanos y bueno, vamos a apelar a otras cosas. Pero también reconocer que toda esa estructura simplista, porque el reggaetón es simple en todos los aspectos, yo soy músico también, musicalmente simples, básicos, son pistas repetitivas, son letras que no llevan mucho a la reflexión. En ese orden de ideas, claro, si lo tomamos desde una acepción contrastable como lo que tú haces, es totalmente respetable, pero no creo que la intención del reggaetón sea como, bueno, vamos a luchar contra los paradigmas establecidos. No sé, tendría mis inquietudes. Pero hay algunas canciones de reggaetón que sí son luchas, entonces ahí ya entra A ver, René, Calle 13, él ya habla ustedes de ahorita la decían lucha. que René no era reggaetonero y ahora sí. No, pero yo digo que él es más rap Sí, que claro. reggaetón, pero es de Sí, que yo él no es lo René veo- yo él no solo lo cuando meto era dentro Calle de No, lo Trece. René, no, René es más rap Cuando empezó conciencia. Calle 13, lo que yo les decía ahorita es porque él no es bobo y quería pegar. Claro. Y empezó con Calle 13, pero cuando es René es Pero rapero. mira que entonces es que el mercado visceral sí es atractivo. Entonces el man la pega con algo que, por ejemplo, no hay que ser ni erudito, o sea, tanto el hombre más erudito como la persona menos educada se va a sentir seducido, ¿no? Por la sensualidad. Por eso la sensualidad es un factor trascendental que va a pegar en cualquier tipo de persona, ¿sí? Porque eso trasciende un poco la razón y apela más a ese aspecto visceral. Mi tesis respecto al reggaetón es que es viable comercialmente en la medida que apela a un público muy amplio que tiene que ver. No soy mojigato en decir que, pues bueno, el tema de la hipersexualidad, no voy a entrar en esas mojigateces. Mi crítica al reggaetón no tiene que ver con el contenido de una exacerbación de la sexualidad, sino que musicalmente es malo. O sea, hablo en términos de teoría musical, ¿sí? Ahora, algunos me dirán, tan malo no es porque pegó muy duro. Tan malo no es porque pegó muy duro. Igual, el ritmo, que no es como todos sabemos que son 4 bits bajo y así son todas Sí, las claro, canciones de y reggaetón. es una estandarización. Son muy movidas y uno siente Claro, las pero ganas de porque es bailar una y por eso se pega. estandarización que se ha venido dando como un tema de control de masas. Irene, por favor. Ilústranos, Sí, no, Irene. esto está buenísimo. Bueno, es que la verdad Yo aclaro que soy metalero, por cierto, porque si había alguna duda. no es mentira. No, Tiene la camisa de Bad yo, Bunny justo ahora. la verdad, de teoría musical, o sea, de cómo funciona el montaje de la música, ahí sí no tengo ni idea. A mí lo que me ha interesado siempre ha sido como la narrativa, La narrativa. la letra, y como ver cómo funciona esa letra y cómo se puede asociar con otro tipo de cosas, y también cómo esas letras sí terminan repercutiendo de alguna manera en
la forma en la que uno mismo se asume como sujeto, ¿no? O sea, como yo creo que el reggaetón hasta cierto punto sí llega a empoderar mucho a las A personas. las mujeres. A las mujeres y a las personas en general. Pero también con ¿no esto crees que de la empodera el sexu- paradigma patriarcal? Es que, decir, ¿sabes cuál de es? que el macho domina, el macho es el de la plata, el macho es del carro, las gafas caras, las cadenas de oro y la atracción está amparada en esa mercantilización del creo- macho patriarca. Por ejemplo, yo creo ahí que es como el problema del reggaetón, por ejemplo, en el caso de los hombres, es que los hombres no han sido capaces de sexualizarse a ellos mismos. Y lo que han hecho los hombres del reggaetón ha sido sexualizar a una mujer o a otra persona diferente. Sexualizar Mientras o que- cosificar. Sexualizar y cosificar. Cosificar. Pero entonces la cosa es que las mujeres, por ejemplo, Karol G, Becky G, bueno, yo no conozco tantas reggaetoneras, Ivy Queen, Las G. ellas también han hecho otra cosa y es como decir, ¿sabes qué? Pues yo también me sexualizo y eso me gusta porque tengo el derecho de sexualizarme y de sentir eventualmente en unas condiciones y en una atmósfera que puedo ser un objeto sexual y eso me gusta y lo acepto. Y eso me Ser un objeto es placentero. Es que me parece que No, en el sino es como contexto... está sacando provecho de eso. O sea, si me van a ver como un objeto, ok, listo. y es Pero que- estamos, o sea, estamos ahí, justificando pero la yo voy a sacar cosificación eso. de las Pero mujeres, ¿En qué ¿no? contexto? ¿Y en qué contexto? ¿Y quién es la que lo está haciendo? Porque no es lo mismo que un hombre te diga cómo es que tú eres un objeto sexual y ahí se queda, sino como ellas mismas dicen como, ok, sí, yo puedo ser un objeto sexual en estas circunstancias, en estas condiciones, Sí. porque esto me gusta. Y no es algo que, y por ejemplo, es algo que los hombres no han hecho. Es decir, como, ¿sabes qué? Yo me cosifico y me hipersexualizo porque también es algo que me gusta, ¿me entiendes? O sea, es como que en ese sentido lo liberador, o sea, ¿hacia qué lado ha estado? Si lo liberador Pero para un diríamos hombre que es otra es cosa, un- o para una mujer también reconocer que un hombre la vea como un objeto en determinado contexto funciona y hay una sensación, yo creo que, no sé, como de comodidad de alguna forma. No, o sea, es de alguna forma volver a este debate de las hegemonías, ¿sí? Es decir, bueno, tenemos un tipo de control sobre el otro, eso tiene un debate que más adelante haremos, que el de la naturaleza humana, decir, sí, yo tengo el control sobre el otro, ¿sí? Y yo puedo satisfacer mi deseo y atravesar al otro, ¿sí? Atravesar al otro. Ahora, ¿quién construye la narrativa que determina que ese es el objeto de deseo? Es decir, entonces la mujer, o sea, volveríamos a un debate muy feminista. Entonces, Yo creo que ¿qué ya es, es una vaina qué muy es, claro, entonces, qué es la mujer? ¿Dónde la mujer tiene la virtud de poder dominar al hombre? ¿En su cuerpo? ¿En su cabello? ¿En su juventud? Es decir, lo que cohíbe al hombre o lo que transpone su posición frente al hombre es una apariencia totalmente estandarizada desde lo físico, y las mujeres que no se corresponden a ese canon, al canon de la hipersexualidad, entonces no se pueden emancipar. No, es que ahí, metiéndome un poquito con los temas de Irene, me va a pisotear, pero desde la literatura se puede ver como que la mujer no sea como la perfecta, la hermosa, la han sexualizado, hipersexualizado, pero también la han puesto como la bruja, ¿sí? El demonio, la vampira. Entonces como que, ok, listo, eres muy sexy, pero te tengo hasta cierto punto miedo. Entonces también empiezan las figuras como los incubos y los demás. Entonces también es como el poder. Yo siento que es más un tema de poder. O sea, físicamente, y aunque digan que no, los hombres son más fuertes. Pero sabemos que nosotras las mujeres tenemos cierto poder sobre los hombres. Si no lo sabe usar. Pero eso lo es hace muy reconocer bien. el discurso patriarcal en toda su Pero expresión pero amplia. hay varios libros que hablan de eso, te lo juro. Me No, acuerdo sí, los claro. nombres, pero No, es que hablan hablamos de eso. fuerza física y de una cuestión biológica. Así como hay especies de la naturaleza que las hembras son mucho más fuertes que los machos. Y así como nosotros en algún momento de la historia fuimos No, sociedades depende. matriarcales. No, lo que yo me refiero es que si el empoderamiento de la mujer tiene que ver con la posibilidad de objetivizar su sensualidad. Entonces, termina siendo, al fin de cuentas, la sensualidad y la sexualidad la herramienta de la emancipación de la mujer. ¿No hay otras? Es que yo creo que hay más, pero digamos que la narrativa del reggaetón eventualmente sí pone como una línea temática. Sí, o sea, es para seguirlo discutiendo naturalmente, pero el punto, o sea, yo creo que mínimas conclusiones, el punto para mí es que esa emancipación que propone el reggaetón es legitimar el discurso arquetípico del patriarcado. Es decir, la mujer es sensual, Ahora, también respondo, Irene, me parece muy interesante en la medida que podamos estudiar a futuro cómo hacer parangones de construcción cultural a partir de las letras del reggaetón como ruptura de los tabús. Eso sí creo que sí es totalmente posible. Claramente eso nos quedaría para un siguiente podcast, pero entonces antes de cerrar, Irene, danos como una conclusión de lo que hablamos. Creo que para cerrar voy a retomar lo de la canción de Anuel y de Karol G. Y es como, sí, cómo se termina emparentando esto de lo literario con el reggaetón. Y es como en este pasaje que leí se habla precisamente de
las características que termina teniendo el amor cortés, ¿no? Y es como que es un amor que tiene que ser secreto, que todo el mundo lo sabe, pero que es algo que se mantiene entre los dos y se finge que no existe y que siempre se va a buscar los medios para llegar como a concluir esa relación de la cual se tiene una expectativa, ¿no? Porque parte de lo sensual de las relaciones que se dan dentro misterio y lo del prohibido. amor cortés es eso de lo prohibido, de saber que se está haciendo algo que no es políticamente Inaceptable. correcto, Correcto. y que se genera una culpa en medio de eso. Y pues, o sea, me parece que es fascinante, realmente les recomiendo la canción para que la escuchen y la vean, digamos que con los ojos del amor cortés y ver cómo es una narrativa que se repite y que de hecho Lacan en uno de sus seminarios termina hablando de eso, como que el amor, lo que nosotros conocemos como amor, es el amor cortés. O sea, tenemos todavía las secuelas de esa idea de amor que no ha podido superarse, porque es algo que realmente genera placer de poder no tener lo que se desea. Y creo que al final el reggaetón termina replicando mucho eso. Una conclusión bastante fuerte. Pero bueno, eso sería todo por el podcast de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao, inusuales. El proyecto En Casa es posible gracias a Mario Neuta desde la dirección, Alejandro Cubillos desde la producción, Mónica Martín quien les habla y a nuestros invitados que son chicos y chicas muy inusuales.